Todo en este mundo tiene un precio. Todo en este mundo tiene un precio. El tiempo tiene un precio. La tierra tiene un precio. Y en el mercado, todo tiene un precio. Pero una persona crea su propio valor. Una persona construye su propio destino. Muchos creen que, solo por existir, el mundo les dará valor. Pero recuerda algo. El mundo nunca pone precio a una persona, solo por ser quien es. El mundo valora sus habilidades. Valora su capacidad. Valora el trabajo que es capaz de hacer. Si llegas al mercado, sin convertirte en alguien valioso, nadie pagará por ti. Porque cuando llega el momento de valorar a alguien, lo que se mide son sus habilidades. Se mide su talento. Se mide lo que lleva dentro. Y eso es lo que el mundo recompensa. Si no tienes esas cualidades, nunca podrás competir en este mundo. Muchos piensan: yo ya soy valioso. Pero la verdadera medida de una persona es su carácter, sus valores y su capacidad. Grábate esto. Hay personas que creen que, si tienen muchas habilidades, si acumulan mucha experiencia, ya tienen asegurado su lugar. Pero no. ¿Recuerda esto? Las habilidades importan. La experiencia también. Pero junto a ellas, tu carácter, tus valores y tus principios también tienen que estar a la altura. Porque eso es lo que realmente valora el mundo. Si tienes habilidades, experiencia y además un carácter firme, tu valor crecerá muchísimo. Porque hay millones, incluso miles de millones de personas con grandes habilidades que aún así no han conseguido nada. ¿Por qué? Porque pensaban: el mundo nos valorará por nuestras habilidades. Nos valorará por nuestra experiencia. Pero cuando una empresa o cualquier organización decide contratar a alguien, no mira solamente sus habilidades. No mira solamente su experiencia. También observa su carácter, sus valores, su integridad y sobre todo, su forma de pensar. Hace tiempo, unos expertos contaron una historia. Un grupo de jóvenes fue a una entrevista de trabajo. Mientras esperaban, uno de los chicos le dijo a otro: tu entrevista es después de la mía. ¿Podrías prestarme tu corbata, solo un momento? Cuando termine, te la devolveré. Algunos le dijeron que no. Lo rechazaron. Pero uno de ellos, sin pensarlo demasiado, le prestó su corbata. Pasó un rato, y llegaron los resultados. Y para sorpresa de todos, el joven que había prestado su corbata fue el contratado. Después, se descubrió la verdad. El chico que había pedido la corbata era el dueño de la empresa. Había salido solo para poner a prueba el carácter de los candidatos. El joven que le prestó la corbata sí tenía habilidades, sí tenía experiencia. Pero lo que realmente le abrió la puerta fue su carácter. Su carácter fue la razón más importante por la que lo eligieron. Los demás también tenían habilidades. También tenían experiencia. También tenían títulos. Pero les faltaba algo, a carácter. Y por esa única razón, se quedaron fuera. Así que, si ya tienes habilidades, si ya tienes experiencia, entonces recuerda esto. Construye también tu carácter.
Porque eso es lo que de verdad aumentará tu valor. Suscríbete a El Camino Motivado.